Hola, bienvenido, buenas tardes. Bien, entiendo, bueno, veo muchas caras conocidas, por aquí muchos alumnos. Para quien no nos conozcáis, somos Voxel School, un centro universitario especializado en arte digital. Y bueno, estos eventos que hacemos, estos Voxel Trends, lo que intentamos traeros es, bueno, títulos muy top, cosas que sean muy recientes, artistas muy top. Y en este caso, bueno, tenemos el gran privilegio y la fortuna de acoger a gente de Mercury Steam que vienen a presentar su último lanzamiento. Así que bueno, lo primero vamos a pedir un fuertísimo aplauso para la gente de Mercury, ¿no? Eh, os cuento brevísimamente en qué va a consistir esto. Ya le doy la palabra a Arturo, que es aquí el interesante. Arturo nos va a hacer una presentación, ¿vale? Del proyecto, no hago más spoiler. Y luego vamos a tener una mesa redonda con unos cuantos artistas del estudio. Y la mesa redonda consiste en qué? En que ellos van a contar, pero también vosotros le preguntéis, ¿vale? Esto lo organizamos también para daros la oportunidad a tener acceso y poder hablar con gente muy top de la industria, así que esperamos también que lo aprovechéis, ¿vale? Y ya cuando haya acabado tanto la conferencia como la mesa redonda, pues tenemos ahí en Play unos aperitivos por si queréis tomar algo después, ¿vale? Así que nada, yo le doy la palabra a Arturo. Nada, muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Muy buenas, soy Arturo Serrano y bueno, pues como pone ahí, vamos a hablar de la dirección de arte del Base of Fire. Yo soy el director de arte, ¿vale? Y vengo bueno, pues a presentaros cómo ha sido un poco el proceso más humano que técnico, ¿vale? Sí que vamos a hablar de cosas técnicas, de procesos que llevamos ahí en la empresa, que seguramente es interesante para vosotros. Y para romper un poco la primera barrera, lo mejor es pues poner el tráiler, que es la mejor presentación del juego, yo creo, ¿no? Así que si ponemos el tráiler, sí. There are wounds that time will never mend, and betrayals that no scar can hide. There are bonds that can never be broken, and fates from which none return fit. Today marks the beginning of the end. The triumph of darkness. The death of house. But that will not be our fate. Because we are born of iron and fire. Our will is tempered like steel. We forge our own metal. We can. Nossa.
Seriously, under a tile. Yes. Abaddon said the best place to hide something is the most obvious place. Swords is best. Yeah, it's blocked. You know I listened for you. Ahora sí. Ahora sí. Son. Mola, ¿eh? Mola verlo acabado ahí en grande, ¿eh? Bueno, pues, se me ha olvidado antes, gracias a Voxel por traerme, ¿vale? Que quería empezar así, dando las gracias para poder enseñaros lo que os tengo preparados. Me cojo esto para pasar. Pues, Blades of Fire. ¿Habéis jugado? ¿Alguno? Espero, ¿sí? Una por ahí. Una, vamos. Espero que después de la charla que os dé, pues os entre ganas de ir para casa y lo compréis, ¿vale? Si sois de arte, es un juego muy de arte, ¿vale? Hay mucho componente de arte. Así que voy a empezar explicando quién soy yo, ¿vale? Yo entré hace 18 años en Piro Studios, ¿vale? Yo soy de un pueblito de Asturias y me vine aquí a la gran ciudad y entré en Piro Studios. Y no sé si conocéis Piro Studios, ahora ya no existe, pero en su momento, pues los creadores del Commandos, famoso, ¿vale? Y estudié durante unos 4 años sin la suerte de poder sacar ningún juego, porque ya la pillé en la última etapa y bueno, pues se cancelaron bastantes proyectos. Es una pena. Pero bueno, eso me dio pie a poder entrar en hacer un poquito de currículum, porque en su momento Piro era una buena catapulta, ¿vale? Para los artistas, y poder entrar en Mercury, que es la empresa en la que sigo a día de hoy. Y entré para Mirror of Fate, ¿vale? Castlevania. Que no sé si le conocéis, que es el jueguito de 3DS que hicimos. Después del éxito que tuvo Castlevania 1, aquí hay gente por ahí que ha trabajado en el 1, ¿vale? Como Concept Artist. Y luego me pasé para el 2, que estuve en la fase final haciendo los bocetitos del bestiario, que si os acordáis tenía como un libro que ibas pasando en el menú, ibas viendo el bestiario de las criaturas y demás, pues me encargué sobre todo de eso, porque le pillé justo en la etapa final y luego me pasaron al DLC. Y luego Mercury decidió pues tomar su propio camino haciendo Space Lord, que era un giro totalmente a lo que estábamos haciendo de ciencia ficción. Y llega el Age of Fire y bueno, pues el Mercury Steam confía en mí pues para llevar la dirección de arte, ¿de acuerdo? ¿Qué es Blaze of Fire? Blaze of Fire, en la parte más técnica de la descripción, es una épica aventura RPG que es acción en tercera persona y está hecha por nosotros, por Mercury Steam, publicado por 505 Games, que es para Sateor publicar juegos como el Death Stranding, ¿no? Y está ambientada en un universo fantasía medieval clásica. Y esto lo remarco porque nos han tildado desde muy al principio de fantasía medieval oscura. Y no lo es. Y lo verás en todos los lados, en todos los artículos. Y no es. Nunca fue la intención. ¿De acuerdo? Es fantasía medieval clásica. Y ahora os enseñaré las referencias, ¿vale? No es oscura. Oscura es un Dark Souls o un Lost of Fallen, ¿de acuerdo? Sobre todo en la paleta de colores, en el tipo de personajes y demás. Y de historia, narrativa. Para entender desde el principio qué es lo que teníamos en mente cuando no tienes nada, tienes un folio en blanco, qué es lo que queríamos hacer para el juego,
lo primero fue plantear cuáles son los pilares del juego para también poder vender a los publishers, ¿de acuerdo? Y esto fue lo que más nos gustaba, sobre todo al equipo directivo, y en lo que se basó el juego hasta el final. Y fueron inamovibles desde el día 1. Esto lo teníamos súper claro. Para otras cosas le dimos 1000 vueltas. Pero esto sí que lo teníamos claro. Todo rondaba en base al arte de la forja. ¿De acuerdo? La característica de nuestro juego es que puedes forjar tus propias armas. ¿Vale? Y en base a eso, por la parte narrativa, que es lo que va a englobar absolutamente todo el juego, es que hay una reina en la que el acero lo convierte en piedra para poder tener ella el control del acero. Todos sus esbirros tienen el poder del acero. Y nada puede competir con el acero. ¿De acuerdo? Entonces, quedaros esto bien claro y apuntado para todo lo demás que yo os voy a contar a lo largo de la charla. Entonces, la clave era que queríamos que el propio jugador, en vez de encontrarte armas de los enemigos, lo que te vas encontrando son blueprints para poder forjar tus propias armas. ¿Vale? Ese era el gran pilar. Y de la mano va un combate desafiante, ¿vale? Porque a lo largo de la narrativa, a lo largo de la aventura, lo que te encuentras, ¿podemos quitar eso? Jesús, ¿podemos quitar eso? ¿O lo puedo quitar yo? Vale, ok. La clave para que sirva el forjar armas es para luego demostrarlo en el combate, ¿de acuerdo? Combate desafiante. Y creo que lo hemos conseguido porque el gran punto de este juego es lo fuerte, lo contundente que es nuestro combate. La narrativa de personajes épicos es otro de los puntos principales que siempre hemos tenido en Mercury, porque somos storyteller. Ahí en Mercury nos encanta contar historias. Y para ello necesitas una buena narrativa y unos buenos personajes que acompañen a toda esa aventura. Y la parte, sobre todo, que más me interesa a mí es en lo visual, en lo artístico y en la exploración, porque es un juego de explorar. Explorar mucho, 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 mucho. Pero, y por eso pongo pero ahí abajo. Yo no vengo ahora mismo a contaros cosas técnicas del juego, vengo a contaros la parte más artística, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo ¿a dónde vas? ¿Vale? Cuando empiezas con un proyecto, intentas coger todas las referencias posibles del mundo mundial, porque quieres meterlo todo, y no es necesario. Esto lo cuento, ¿vale? No, experiencia personal, que realmente no es necesario hacerte unos boards tan grandes, ¿vale? Porque como director de arte luego tienes que explicar y dar consejos a la gente que tienes acá a tu cargo y cuanto más condensado es mucho más fácil de explicar, ¿de acuerdo? Entonces, está bien, pero yo os recomiendo que os centréis en pequeñas cosas, en pequeños puntos de referencia, que lo que va a hacer es que esté todo muchísimo más condensado y sea mucho más fácil de trasladar a vuestro juego, porque realmente todo, si nos ponemos, todo está inventado. Esto está inventado. Tú tienes que ser capaz y ser inteligente de coger qué componentes de qué para poder traértelo a tu juego y traducirlo en algo fresco y genial, por así decirlo. Que sea creativo. Pero la clave es que... ¿Se ha ido? ¿No? Ah, vale. La clave es qué cosas interesantes te vas a coger. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿de qué tiramos? ¿De qué tiráis? Tiráis de Pinterest. Eso está claro, ¿vale? El mundo no es Pinterest, ¿vale? El mundo no es Pinterest porque para la hora de coger referencias, o por lo menos nosotros nos hemos ido a películas, nos hemos ido a novelas, cómics, a incluso cosas más de nicho como libros de rol antiguos,
Pero lo que es interesante es vivir un poco la vida y coger las experiencias de cada uno y llevarlos a vuestro juego, ¿de acuerdo? Esas experiencias son las que son enriquecedoras y son las que traen cosas frescas, ¿vale? No estar cerrado en casa todo el día va a enriquecer a un proyecto. ¿Por qué? Porque al final, si tiras de Pinterest, la cantidad de millones de artistas que hay en todo el mundo van a tirar de exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y seguramente ideas paralelas van a surgir a la par que la tuya. Entonces, no hace falta. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que hace falta? Pilares, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo tenía claro desde el principio junto con la gente de diseño, ¿vale? Eso por su parte, por la parte narrativa, pero en la nosotras, en la nuestra, por lo menos en la mía, en la visual. He puesto Conan en japonés porque me mola más, ¿vale? Si quieres hacer un juego de fantasía clásica que evoque a esa fantasía de los 80 o de los 90 que siempre nos ha gustado mucho en el estudio, como no metas a Conan, pues no va a funcionar, ya te lo digo. Conan es como el pilar de toda la fantasía épica medieval de la época. Y junto con Willow, que es otra de las pelis que también tengo muy buen recuerdo, acompaña muy bien a un poco la idea que teníamos de aventura, de progreso, de personajes que no tienen valor y que son, eh, pues, que están tranquilos en su casa, de repente les cambia la vida, como el Señor de los Anillos, también, ¿vale? Y Willow de Ron Howard. Y luego tenemos Hermanos Grimm, que no sé si alguno la ha visto de aquí, que es una peli súper interesante, que es de Terry Gilliam, que es... ¿sabes quién es Terry Gilliam? Muy bien, premio. Terry Gilliam es uno de los creativos más grandes que hemos tenido en el mundo del cine. Y tiene esta película de los hermanos Green que particularmente a mí me encanta. ¿Por qué? Porque lo que hace es plasmar, cuidar muy bien cada plano que tiene en su película, en composición, en color, en cómo van vestidos los personajes. Es una pasada. Si no la habéis visto verla, si la habéis visto hace tiempo, reverla otra vez con ojos de artista, que ahora estáis estudiando, porque es una pasada, es una maravilla. Estas tres, hay más, ¿eh? O sea, no como el panel de antes de referencias, pero hay muchas películas más, ¿vale? Mm. De referencia, pero estas como que siempre las he tenido un poco en mente porque han ayudado, en muchos aspectos. Y también pongo artistas, por supuesto, ¿vale? Evidentemente pongo más grande a Fracheta. Conocéis a Fracheta, ¿no? Por favor, que no digáis que no, porque el otro día me encontré con generaciones que ya no saben quién es Fracheta. Y me duele. ¿No? ¿Tú no? Madre mía, Pedro. Vas a tener que revisitar, ¿eh? Bien, Fracheta es por excelencia el maestro de la fantasía épica de los 80 y de los 90, ¿de acuerdo? Y ahí nace la película de Conan, ¿vale? Basado en sus ilustraciones. Esto sobre todo para paletas de color y estilizado de anatomía, ¿de acuerdo? Para personajes más musculados y más erguidos y más fuertotes, sobre todo porque es un juego de combate, sobre todo. Y luego tengo a Gustavo Toré, a Alberto Durero y a Bernie Bryson, ¿vale? Los cojo, los tengo de referencia o de pilares, porque dentro del juego tenemos el bárbaro, que es Aran, y tenemos a Atso, que es el acompañante. Es un niño que es un erudito y le encanta dibujar, ¿vale? Lo que mejor se le da es dibujar. Entonces, quería plasmar en el juego, sobre todo en el menú, todos sus dibujos, porque hace un recorrido por toda la aventura de todo lo que va anotando en la aventura con Aran. Tanto de personajes, de entornos, de soldados muertos que se encuentran por el suelo. Lo va anotando en su libro de viajes, por así decirlo. Y quería darle un estilo. Y siempre me ha gustado mucho cómo Doré o Durero trabajan
la luz en los grabados, ¿de acuerdo? Y quería darle ese rollito que le daba al rollo medieval de escriba, que queda muy bien. Luego pondré ejemplos para que sepáis de lo que hablo. Y pongo también más en chiquitín todo el arte de juegos de rol. Eh, es pasión de muchos de allí que nos encaja muy bien pues para el estilo del juego que queríamos. O sea, realmente, en resumen, es traer toda esa compilación de arte de los 80 de fantasía, intentar traerlo al mundo moderno de a día de hoy, que creo que lo hemos conseguido. ¿Vale? Pues después de las referencias, tenemos más referencias. Vale, he hablado de coger referencias que, bueno, pues las puedes trasladar, pero al final es un poco lo mismo. ¿Cómo puedo hacer yo para que nuestro juego destaque dentro de los miles de productos, ya no solo de videojuegos, sino de otra índole? ¿Cómo podemos hacer que destaque nuestro juego en base a algo nuevo que tenemos? Algo nuevo, lo que tenemos es una cosmogonía y unos dioses que crean nuestro propio mundo, ¿vale? Lo guay que tuvimos en Mercury es que tuvimos carta blanca porque al ser una IP nueva, para un concept, eso es súper jugoso, ¿vale? No es un remake y no es hacer un juego de fútbol, es algo increíble. Y tienes ese folio en blanco que para un concept es una maravilla. Y yo soy muy fan de esta persona, que es Eivin Airlie, que es, no sé si lo sabéis, pero es el artista de backgrounds de La Bella Durmiente, de la película clásica de Disney. Que lo que hace es jugar con las líneas paralelas, rectas, ¿vale? Con el realismo particular del óleo de aquella época. Y siempre me ha gustado cómo dibujaban los árboles, ¿de acuerdo? Entonces, me pensé en cómo traerme una estética nueva para el juego que esté acorde a estos dioses nuevos, ¿de acuerdo? Y dije, vamos a traernos esto y a ver, me cogí al equipo de arte, que aquí hay uno que luego nos contará él, porque esta fase sí que la pillaste tú de inicio. Y, cómo podemos trasladar a toda esa cosmogonía de los dioses que al final los dioses hacen que entiendas cómo crean este mundo, ¿vale? Pues hicimos que esos dioses se crearan todo un mundo en base a hebras metálicas, ¿de acuerdo? Todo basado siempre centrado en el tema de los metales. Entonces nos imaginamos cómo podría haber sido, porque estos son ruinas, la arquitectura de esos dioses, hecha con hebras forjadoras, las llamamos al final, ¿vale? Esas hebras al final componen absolutamente todo lo que producen aquí en nuestro mundo, tanto arquitectura como la propia naturaleza, como los personajes, porque los dioses crearon al ser humano. Y luego se ve referenciado, luego lo explicaré más adelante, hasta en el diseño de la ropa, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo podría ser un pilar? ¿Cómo podría ser una arquitectura? Uy, me he equivocado. ¿Cómo podrían ser estatuas de dioses antiguos, ¿vale? Olvidados en un terreno con el tiempo comiéndoles. Y todo bien explicado, ¿vale? Allí en Mercury, ¿vale? Bueno, y en personajes también, ¿de acuerdo? Allí en Mercury somos muy metódicos, ahora lo veréis cuando os enseñe concepts de environment. Somos muy técnicos y muy meticulosos en los detalles. Y eso luego se refleja en los concepts. Porque al final esto es una máquina bien engrasada en la que vas pasando por departamentos todo tu trabajo. Hablo del de concept, ¿de acuerdo?
cuanto más explicado en la fase inicial esté, menos problemas te vas a encontrar en el futuro de cosas que se han hecho que no tenías tú en mente. En plan, esto no es lo que yo me había imaginado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque pasa por muchas manos, ¿de acuerdo? Cuanto más claro lo dejéis al principio, ¿vale? Este es un buen ejercicio, mejor tendréis el resultado, ¿de acuerdo? Concept no somos los que hacemos siempre ilustraciones bonitas. Somos los que hacemos planos técnicos como si fueran libros de instrucciones de IKEA. ¿De acuerdo? Es así. Cuanto más fácil sea para el proceso siguiente, mejor. Pasa por un modelado, pasa por una textura, por un rig, pasa por animación, pasa por FX, pasa por muchos departamentos. ¿De acuerdo? Y somos muchos, ¿vale? Yo intento como director de arte gestionar los departamentos y supervisarlos, pero se escapan, hay cosas que se escapan, ¿vale? Entonces, esto como recomendación para gente que quiera entrar en la industria como concept artist. Y como referencia para personajes también lo tengo aquí. Vale. ¿Cómo conseguir identidad propia en el propio juego? ¿De acuerdo? Aparte de cómo es la estética de esos dioses forjadores. En base a una tarde que nos dedicamos a hacer bocetos todo el equipo de Concept, ¿vale? Quería conseguir, como la cruz del cristianismo, que lo usan como símbolo para muchas cosas, como por ejemplo en la arquitectura, para hacer las iglesias, que si las veis desde arriba son cruces. Eso lo quería transmitir a nuestro juego, ¿vale? Y eso hace que dé identidad al propio juego para que luego, cuando lo veas al lado de otros juegos, tenga esa identidad y destaque. Entonces, nos cogimos esta figura, ¿vale? Y lo que hicimos es trasladarlo al resto de los diseños, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el diseño de el personaje, que esto es un recuadro de zoom del personaje de Aran, ¿cómo son las hebillas? ¿Vale? ¿Cómo son los ornamentos del cuero? ¿Cómo engarzan? ¿Cómo nos lo podemos llevar a la arquitectura? Si os fijáis aquí, esa misma figura, que es un círculo y una escalera, lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nos lo podemos llevar a props, a objetos? Nos creamos un idioma propio nuestro, de lenguaje, con un alfabeto. ¿Vale? O sea, no tiene que ser siempre esa imagen, ese símbolo. Hay muchas variaciones de ese símbolo, muchas. Pero en base siempre a eso. Seguramente más adelante veréis, ahora que os lo he dicho, os vais a fijar en muchas cosas. Porque esa forma o identidad nos ha servido para resolver muchas de los diseños, ¿de acuerdo? Diseño de entornos. Vale, os voy a explicar un poco el proceso que tenemos en Mercury desde no tener nada, o por lo menos la idea, que es lo que tiene diseño, que habla conmigo, y yo empiezo a mover al departamento de arte para que nos expliquen un poco qué ideas también tiene arte. Arte también puede dar ideas a diseño, ¿de acuerdo? No os quedéis con que diseño tiene la palabra absoluta, sino que nosotros tenemos también la parte visual y tenemos em, esa capacidad de poder dar ideas también, ¿de acuerdo? Lo bueno que tenemos es que encima tenemos la parte visual, que es mucho más potente que un texto. O sea, no os quitéis valor. Concept art, a poder, ¿ok? Vale. De inicio, hacemos siempre nos dan una idea de una fortaleza en las montañas, ok. Hacemos un concept de ambiente, sin tecnicismos, un poco más pictórico, más artístico, ¿de acuerdo? ¿Qué gusta? Una fortaleza que está hecha toda de madera y pintada de rojo por fuera. Joder, pues es potente, ¿vale? Porque además el rojo lo ves a mucha distancia. Y además es un juego de explorar, ¿de acuerdo? Por eso es importante saber los landmarks o los puntos a donde tienes que ir. En base a eso, si esto se aprueba por la parte de diseño y les encaja, vamos adelante y empezamos a desglosar. Y vamos a hacer concepts un poco parecidos a estos,
pero por el interior, ¿vale? Como podría ser un comedor, como podría ser la bajada a unas catacumbas, como podrían ser unos pasillos, como podría ser la entrada, por ejemplo. Y más adelante, cuando eso también se va probando, nos vamos más al detalle aún, y estos son ya los concepts que son los normales, por así decirlo. Esto es como el 80% de todo el proceso artístico en un videojuego. No os creáis que es todo esto, ¿vale? No es todo así, ¿vale? La mayoría de los dibujos en concept son así, ¿vale? O así. Frontal, lateral, sobre todo lo más desglosado para poder pasar a modelado, ¿de acuerdo? ¿Cómo podría ser unos pilares? ¿Cómo podrían ser los tapices? En este ejemplo he traído muchos tapices porque al final es una fortaleza donde predomina el diseño de los tapices. Muchos, ¿vale? ¿Cómo podría ser una habitación de un niño con todas las puertas desglosadas? ¿Cómo podría ser una bodega? ¿Cómo podría ser el diseño del suelo? ¿Vale? Todo eso de forma ortogonal porque si tú le pasas a eso, a modelado, ¿vale? Pues lo va a interpretar, pero si tú quieres que haga exactamente lo que tú tienes en mente, directamente pásaselo así y te va a hacer eso, ¿de acuerdo? Que sí que es más bonito en perspectiva, pero al final somos encargados de hacer instrucciones, vuelvo a decirlo. Y otro ejemplo de más. Esto es, no sé, un 2% de todo el trabajo que hemos hecho, porque esto es de una zona en concreto. Hay muchas zonas en el juego, muchas burbujas. Layouts de, por ejemplo, por dónde podría ir el personaje, diseño de puertas, cómo se desencajan o cómo es el desglose para poder modelarlo bien, estatuas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otro ejemplo más, que este ya es el último, si os fijáis, hay muchas veces que mapas empieza a trabajar y hay cosas que se pueden mejorar, ¿vale? O que están perdidos, no saben muy bien por dónde tirar. Oye, Concept, ¿nos podéis echar una mano aquí? ¿Podéis hacer un paint over de esta zona para que quede más bonito? Pues hacemos una captura y pintamos encima. ¿De acuerdo? Vale. Ah, también es interesante contaros que hay un progreso ligado a la narrativa en todo el juego, en paletas de color. Cuando empieza el juego, comienza la aventura y todo es muy bonito, ¿de acuerdo? Estás aprendiendo y la paleta es de naturaleza, de frescor, de quiero algo nuevo y me lo estás dando, ¿de acuerdo? Pero como tú, como jugador, vas de la mano con el personaje, porque el personaje no sabe absolutamente nada de la historia, sabe lo mismo que tú, y tú vas de la mano con él. Entonces, tú vas viviendo y vas sufriendo lo que él va sufriendo, ¿de acuerdo? Entonces, hay como 3 capítulos principales, ¿de acuerdo? En el que la paleta de color va evolucionando. Al principio ya lo he contado, cuando vamos al capítulo 2, el viaje se hace mucho más denso y se hace mucho más duro, ¿vale? Nos lo llevamos a una parte un poco más desértica, donde hay tonos más pardos, más pesados. Y cuando llegamos al final, es donde tienes que tomar ciertas decisiones porque tienes que matar a la reina. La reina antiguamente era tu amor de joven, ¿vale? Eso se cuenta al principio, no estoy spoileando nada, ¿ok? Y tienes que tomar ciertas decisiones porque es una reina que está ahogando al mundo, por así decirlo. Entonces, tienes que tomar ciertas decisiones y de ahí una paleta fría, ¿de acuerdo? Ah, perdón, nos metemos con personajes. Vale, me he traído este personaje en concreto. Tenemos muchos diseños, pero este me lo he traído en concreto para explicaros también cómo es el proceso de diseño.
inicialmente es un poco parecido como entornos, como he comentado. Se hace una ilustración principal, no la he traído, pues, se me ha olvidado, perdonad. Se hace un boceto rápido de cómo podría ser y luego nos vamos a las vistas directamente. Frontal, lateral y por la parte de atrás. ¿Por qué tiene este aspecto la reina? Esta es la reina, ¿de acuerdo? La reina Nerea. Para demostrar que tiene el control total del acero, se lo colocamos a ella y le hacemos una corona de acero con cuchillas, que se vea que corta, por así decirlo. Y ya no contentos con la corona, se lo meto en los hombros, ¿vale? Es la reina del acero, es la reina de las espadas, de las armas, ¿vale? Y nadie puede competir contra mí. De ahí que también sea colores fríos y apagados. Este también me lo he traído porque es interesante. Aquí sí que hay un boceto inicial, ¿de acuerdo? En el que Vexer, creo que se llaman estos, ah, se hace un boceto inicial y gusta. Adelante. Vamos con con las vistas. ¿Por qué me traigo este en concreto? Y otro más adelante, que lo voy a explicar. Lo curioso de nuestro juego, o lo que nos destaca, por así decirlo, es en el combate, no es de pegar fuerte ni débil, es de pegar bien en 4 direcciones en el cuerpo del enemigo. Tienes cabeza, tienes cuerpo, brazo derecho, brazo izquierdo. ¿De acuerdo? Eso se juega con X, cuadrado, bueno, mando de play, triángulo y círculo. Lo que se hizo fue hacer diferentes armaduras para diferentes enemigos, para poder colocarse cabezas diferentes y crear enemigos diferentes para que cuando te ataquen no sea el mismo siempre, ¿vale? Entonces, hicimos cabezas desnudas, cabezas con un casco de cuero. Bueno, es de ratas, ¿vale? No pasa que sea chiquitín, ese casco mola un montón que está hecho de ratas. Y el de abajo es de cota de malla, por así decirlo, ¿vale? Sé que son chapas, pero cada una indica visualmente cómo tienes que poner el arma. Porque dependiendo de si cortas, si es punzante o si es contundente, haces más daño o menos daño. De ahí que sea muy profundo el combate, ¿de acuerdo? Entonces, el gran reto que fue en Mercury fue crear personajes que sean modulables, que se puedan compartir cabezas, que se puedan compartir brazos, que se puedan compartir cuerpos, ¿de acuerdo? Tenemos el que es de cuero, tenemos el que es de cota de malla, tenemos el que es de armadura y este lo mismo, que es el élite, armadura y cota de malla, ¿vale? Luego hay otro también de cuero, que aquí no está. Y todo eso para crear diversidad en enemigos, que es lo divertido, ¿vale? Porque tú, cuando lo ves, sí que es verdad que tienes una ayuda, ¿vale? Que tienes una especie de línea de color que te indica que si es o no bueno para el arma que tienes, pero en la parte de arte sí que queríamos que intentaras aprenderlo en lo visual para que no tuvieras que tirar de ayuda siempre. Es un sándwich, ¿vale? No engaño. Y esto es una anécdota que voy a contar que os va a venir muy bien para lo que os comentaba de las referencias, ¿vale? Las referencias pueden venir de muchos sitios. La inspiración puede venir de muchas partes, ¿vale? Del mundo. Y esto que voy a contar es interesante porque es la experiencia que yo he tenido de dónde puede venir una inspiración de un sándwich. Esto es una receta que hizo Jamie Oliver. Yo soy muy cocinitas, ¿vale? Y hizo una receta de un sándwich en el que hacía el sándwich en la sartén y echaba queso, ¿vale? Perdón, echaba queso, mucho queso, y luego ponía el sándwich, ¿vale? Entonces, le daba la vuelta, ¿vale? Y iba quitando, quitando, quitando. No, perdón. Metía la pala, ¿vale? Y subía, ¿vale? Entonces, lo que se quedaba el queso pegado y se iba enfriando, ¿vale? Se iba enfriando hasta que ya se enfría del todo y le da la vuelta.
Y dije, joder, qué curioso, qué guapo. Sobre todo para presentación, ¿no? Que queda súper chulo. Luego no lo vas a hacer. Eso se queda en guardados de Instagram, ¿vale? Y dije, ¿cómo puedo yo traducir algo que me gusta un montón en la estética en lo nuestro? Pues lo hice. Y dije, ¿cómo puedo yo trasladar a esto a una secta? Porque teníamos que diseñar una secta religiosa en un juego en el que todo ronda hacia el metal, ¿vale? Pues me diseñé a este señor que se llama Zorel, ¿de acuerdo? Y es una secta, lo explico, en el que demuestran su fe, son extremistas, ¿vale? Religiosos, demuestran su fe echándose oro encima, ¿vale? Dados la vuelta. Y dependiendo de lo que aguantes, tienes más fe en esa religión, ¿vale? Eres más apto a la secta. Entonces eso le da identidad a una zona, por así decirlo. Ya no solo para personajes, esto se aplica a muchas más cosas, ¿de acuerdo? Se aplica también... Hola. Ahí. Se aplica al resto de personajes y enemigos, ¿de acuerdo? En estética sobre todo, pero es que también en arquitectura. Y le das una identidad a una zona nueva. Y ahí enseño, pues, todo el proceso que podría llevar una persona a unirse a esta secta. Pues con instrumentos que te puedan meter en el oro líquido. Todo esto es para modelar, ¿eh? Todo esto se ha ido al departamento de modelaje. ¿Cómo podrían ser las estatuas, por ejemplo, de la zona? Y un concepto de cómo podría ser una zona un poquito más amplia con más detalle de una abadía, porque esto es en una abadía, ¿de acuerdo? Sobre todo identidad, identidad, identidad. Siempre conseguir identidad. Pues son como micro burbujas. El juego es, o pretendíamos que fuera, una especie de parque de atracciones, por así decirlo, en el que, claro, porque las zonas son muy grandes, pero que darle un poco de viveza y creatividad a cada burbuja, a cada zona, ¿de acuerdo? Ese ha sido un poco el reto grande del proyecto. Y otro de los protagonistas en el juego son las armas. Hemos hecho diseños infinitos. Me he traído solo una, ¿vale? De las miles que tenemos. El juego es muy, muy profundo. Cuando digo muy profundo es que cuando se diseñan las armas, se diseñan eh, el metal del núcleo, es el gris. Y luego tienes una opción de ponerle en el filo otro metal y en la punta otro metal, ¿vale? Eso hace que tengas que tener diseños específicos y tenerlo eso en cuenta, con las medidas que te pide diseño, con la curva que te pide. También se diseñaba si la hoja era cóncava o convexa, te exigía si fuera ondulada o no ondulada, te exigía que tuviera... eh, em, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esto, madre mía. Antes tenía un curso de forjado y ahora ya se me van olvidando. Eh, bueno, pues la ayuda al parry, ¿vale? Porque hay armas que pueden tirar al parry, pues eh, ese tipo de diseños. Y diferentes tipos y tamaños de pomos, desde no tener pomo a tener uno pequeño, uno mediano y uno grande. Porque lo que haces es balancear los pesos en la forja. Cuando estás forjando armas, balanceas las armas. Es muy profundo el sistema de forjado de armas. Y el reto de diseñar armas también, ¿vale? También un poco acorde a las estéticas diferentes que te vas encontrando en todo el juego, ¿de acuerdo? Si jugáis al juego, veréis que hay un montón de diseños diferentes, pero porque van acorde a lo que te vas encontrando en la aventura. ¿Mm? Y otra cosa de las que estoy súper orgulloso del juego es esos dibujos que os comentaba, basados en Durero y en joder, madre mía. Perdonad, los 40 años cuando lleguéis, ya veis. Eh, Estos son los dibujos que va haciendo Atso en el menú. Y es de las cosas que le hemos dado mucho tiempo y mucho trabajo, ¿vale? Pero creo que ha merecido la pena, ¿vale? Sobre todo para hacer estas camisetas que molan un huevo. Y lo curioso es que
lo usamos para también hacer una mecánica, que es, dependiendo de los enemigos que vas matando en todo el juego, todos los diferentes que hay, vas como va bocetando. Y va como por tramos. Cada 10 o cada 20, ya no me acuerdo, te sale el pop-up y si te vas al menú, se desdibuja, ¿vale? El boceto y aparece el dibujo limpio. Y va por partes. Y se va creando el dibujo final. Y ha quedado un resultado chulo. Así que llegamos al final. Y ya me he calzado aquí una frase para rematar. Y es algo que siempre he pensado, ¿vale? Después de haber hecho todos esos juegos. Y es que nunca o ningún juego es universal. No es perfecto ningún juego. Pero cuando cada llama del equipo arde con pasión y excelencia, el fuego conjunto forja algo único e irrepetible. ¿Vale? Muchas gracias. No sé cuánto voy de tiempo. Si lo he calzado en 1 hora. ¿Sí? Ah, mira, pues ¿has visto? Vale, pues ahora, bueno, muchas gracias por venir, ¿vale? Me encantaría enseñaros todo el arte, porque hay mucho, pero para el tiempo que tenemos es lo que he podido traer. Espero que os haya gustado. Ahora nos sentamos, gente del equipo, nos hacéis toda la batería de preguntas que tenéis y vamos a intentar responder. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Pues ahora, coger el micro. Sí. Vale, os voy a presentar. Viene Adonai, que es Concept, que estaba en mi equipo, y Sergio, que viene de mapas. ¿Vale? Sergio Lolín. Sí, y está por aquí. Vale. Y ¿qué tal? ¿Está bien? Ha estado muy bien. Sí, sí. ¿Había cosas que no sabías? Estaba deseando que dijeras lo de... Cuando si no lo dice, lo voy a decir. Sí, sí, es curioso lo del Sandwich. ¿Sí, no? A ver. ¿Probando? Vale, perfecto. Yo de Sandwich no tenía ni idea. Ya, claro, porque eso es más... Vamos, Es verdad que eso es más de la parte de concept, que solo conté 4. Sí, ha habido varias de esas, yo creo, ¿no? También hay que guardarse los secretos, ¿eh? O sea, porque es gracioso y lo puedo enseñar y voilà. Pero hay que guardarse un poco los secretitos, ¿sabes? A ver, yo creo que la clave es eso, buscar referencias en cosas random, cosas diferentes, no en Pinterest. Porque siempre van a salir combinaciones más locas. Sí, sobre todo porque si tiras de lo mainstream, por así decirlo, mucha gente está haciendo lo mismo y al final hay mente colmena. Van a salir productos muy parecidos. Y si quieres destacar, sobre todo en una IP que es nueva, pues tienes que tirar de cositas que no estén en boca de todos, por así decirlo. ¿No? Seguro que os ha pasado de estar viendo Instagram o viendo a Station y ver concepts que dices, guau, esa foto de Pinterest la tengo yo también en mi PureRef. Hay gente, yo tengo un colega que utiliza otro navegador, uno ruso que se llama Yandex, solo porque las imágenes que salen en el buscador de imágenes son diferentes. Ostras, pues esa es buena, ¿eh? El Mike. Nosotros sí, nosotros en mapas, de hecho es que deberíamos ponerlas hasta en créditos, es las pantallas de inicio de Windows que te pone paisajes. Muchas veces la veíamos y decíamos, hostias. Es que las compus son muy buenas, ¿eh? Sí, decíamos, pues si ponemos esto y alguna ha caído. Ya ves, alguna ha caído. Oye, eso tú. Pero alguna ha caído que hemos dicho, hostias. Buena inspiración, sí, sí. Sí, sí. No, ya te digo que la inspiración es que puede venir, pero hay que intentar, sobre todo, yo recomiendo los que sois artistas, que sois la mayoría, ¿no? Entiendo que todos venís para concept, ¿no? La mayoría, o modelado, vale. Llevaros cositas para apuntar, ¿vale? Llevaros una libreta siempre con vosotros. Y si tenéis un ratito, y si no lo hacéis en directo, hacéis una foto o algo, lleváis a casa y os lo apuntáis. Porque es la forma de que se queden grabados los recuerdos. Porque vivimos en un mundo en el que hay tanta información y tan buena, que no se queda nada en el cerebro. ¿Cómo se queda?
como cuando haces chuletas en el instituto. Al final haces las chuletas y se te quedan. No hace falta la chuleta. Entonces, cuando hacéis esos bocetos, ¿vale? Por el hecho de hacerlo ya se queda en vuestra biblioteca mental, que es lo más guay, crearos vuestra propia biblioteca mental, que tenéis que tener la biblioteca física también. Pero es muy interesante tirar un poco de la memoria, sobre todo cuando ya has avanzado en tu proceso en el mundo del desarrollo y ya eres un artista, ya eres senior y quieres pasar a un paso más, que es dirigir a gente. Cuando tienes que dar directrices, tienes que tirar de esa biblioteca mental. No te tienes que ir, espérate que lo voy a mirar a ver qué podemos hacer. Tienes que tener esa agilidad de mentalidad. Y estas cosas vienen muy bien para el futuro. ¿Vale? Bueno, preguntas. Vamos. ¿Me puedes decir que el tema de sobre personajes y tal, vos supongo que probabilidad, que no habéis hecho como names y tal? ¿Thumbnails? ¿A qué te refieres thumbnails? No, vamos si es verdad que alguna vez hacemos... A ver, es que depende. Si entra la primera, pues ya no se hace más. Yo cuando entré pensaba que había que hacer como 1000 iteraciones de cada cosa, por lo típico que te enseñan en Concept, ¿no? 7 versiones de color, 7 iteraciones, pero realmente Eso es uno y les gusta. Eso entra en la preproducción, cuando no sabes qué hacer. Entonces hay pruebas. Pero cuando tienes unos tiempos que son los que son medidos y tienes a un director que te está diciendo haz esto, no pierdas el tiempo, porque hay que hacer esto. Porque hay mucha cosa en cola. ¿Vale? Han sido 4 años para hacer esto. Y ha sido sin parar, pero sin parar. Entonces hay muchas veces que, sobre todo ya cuando la dinámica ya la tienes, y sobre todo con el equipo, vas más a piñón, vas más a lo concreto, en vez de estar probando. Hay a veces que sí, hay a veces que se prueban un par de cosas y se le enseña al director de Pues proyecto. en este proyecto yo creo que ha sido relativamente sencillo eso. Yo entré cuando que llevabais 6 meses, 4 meses, sobre ahí. Y cuando yo entré ya había un concept de enviro de mood de cada zona y estaban casi todos los personajes principales como boceteados. No las vistas ni a nivel técnico, luego muchos se cambiaron, pero ya estaba como eso planteado y eso ya te daba como un camino por donde ir. Por ejemplo, cuando hicimos la zona final del Palacio de la Reina, que está en el tercer capítulo, ese que salía de la paleta fría de nieve, lo único que había hecho de eso eran los guardias y el propio concept de la reina. Y ya solo tirando del concept de la reina ya salió todo, porque yo recuerdo que lo planteé con André, yo me cogí el concept de la reina y dije, a ver, el ribeteado este que tiene aquí en este patrón me gusta, pues lo voy a usar para las almenas del castillo. O la forma de la shape que tenía como la corona esta de metálica así súper agresiva, picuda, la usamos como también para torres, para la parte de la entrada al principio, que es así. Sí, ornamentación. Sí, para toda la ornamentación y patrones que tenía y de ahí ya sacamos el resto. Entonces, lo más difícil yo creo que es lo primero, pero cuando ya tienes algo que está probado, ya de ahí como que vas tirando. Yo creo que en el desarrollo del juego entero, a lo mejor el primer capítulo fue lo que nos llevó a lo mejor el 80% del desarrollo y el resto de capítulos salieron de una. Prácticamente el tirón, pero al final porque coges el momento de hacerlo y es mucho, mucho más fácil cuando ya tienes todo hecho. No, sobre todo porque las reglas ya están establecidas. Después de 2-3 años ya sabes lo que estás haciendo. Hay muchas dudas al principio, ¿no? Y hay mucha prueba y error también. Cosas que no funcionan y se vuelven a hacer y ya cuando todo funciona es cuando ya el desarrollo va más fluido. Pensad que no estamos arte solo. Ahí está el departamento de diseño, que a veces no le va bien las cosas, y está el departamento de programación, que dice, joder, cortar, que esto hay que meterlo en un disco, ¿de acuerdo? O sea que hay muchos cambios por muchas ramas, muchas. A ver, por ahí. Tú. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que tiene de todo el cuarto o hacer todo para muere? Intentamos ideas sobre todo el periodo a realizar. Ujú. Eso es el duelo que llevamos los concept con diseño. Siempre va a ser así. En cualquier desarrollo de videojuegos siempre es diseño con arte
que lo mejor es que os llevéis bien, ¿vale? Programación siempre está aparte. Pero siempre es diseño y arte. Diseño es el que normalmente hace el empujón, porque es el que le quiere contar la idea a arte, y arte puede hacer dos cosas, o lo hace literal o dice, mira, para eso hacemos esto, que mola más. Y si lo vendes bien, tienes labia y dibujas chulo, pues lo puedes vender, ¿vale? Si le encaja diseño. Pero sí, sí, sí. También para añadir, lo bueno de tener un lienzo en blanco, como comentabas en la presentación, es que al final todos tenemos voz en el desarrollo, entonces cualquier persona puede aportar algo y si eso cala en diseño, se puede llegar a incluir en el juego. Entonces, muchas veces pues tenemos la libertad dentro de lo que se nos pauta desde diseño y poder añadir nuestra propia huella y poder desarrollar a partir de ahí. Sí, por esa parte, en Concept, vamos, yo he escuchado siempre a la gente con la que he trabajado y si a mí me vienen con una idea que es mucho mejor, vamos adelante. Lo que pasa es que yo tengo que venderlo luego también a los de arriba, ¿vale? Hay como varias fases. Pero en la parte narrativa, sí, la parte narrativa es verdad que hay un componente fuerte que es el directamente, aquí en concreto en Mercury, es el jefe del proyecto, que es Enric, es el que también es el jefe de narrativa, es el que se encarga Entonces, claro, tengo que lidiar con él, con sus ideas más las mías. Pero sí, intentamos ver que si hay ideas buenas por parte de todo el mundo, es escuchar y si encaja, adelante. Pero claro, mm, no cualquier idea. Tiene que encajar en muchos aspectos, pues en el diseño, en la arte, en el arte y en programación sobre todo también. Si encaja, pues, oye, pues y no hay problema, no, da igual que quien dé la idea, si la idea es buena, ¿vale? Sí, yo creo, para añadir, que en el BOF o sea, han salido muchas ideas, han salido de concept. Porque estaba como un poco la historia planteada, pero Enrique la iba escribiendo al mismo tiempo que se iba haciendo el juego, o sea, no estaba todo escrito. Y yo recuerdo que al principio de la fase de exploración de cada capítulo, pues llegaba Arturo, nos reunía y decía, bueno, vamos a rolearnos esto, ¿qué hacemos aquí? Que luego se lo tengo que vender a Enrique. Y era un poco fase de brainstorming, de pensar cosas. Y yo creo que ha habido bastantes, ¿no? O sea, ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, creo que el enemigo este, ¿cómo se llamaba? El enemigo este que se ha alimentado del óxido, eso salió de Concept. Las mujeres que salieron de óxido. Y no sé qué más, o sea, yo me acuerdo que creo que la Necrópolis, inicialmente esto me lo contasteis porque yo cuando llegué ya estaba hecho el concept, pero que inicialmente la idea que tenía Enrique era como de algo como muy burgués o señorial, como de mármol, ¿no? Así, algo como muy limpio. Y al final se presentó un concept que era como, bueno, unas torres derruidas, con un ambiente húmedo, A diseño, ruinas, y le entró. a diseño o sea, lo que le gusta es un poco lo que surge de la discusión, por así decirlo. O sea, no le gusta que directamente hagas tal cual, exactamente. Le gusta el pique este de tira y afloja, ¿vale? Y creo que al final el resultado es el que mola, porque creo que lo guay que hay en Mercury es la diferencia de generaciones. Hay gente ya muy mayor, ¿vale? Y hay gente muy jovencita, de 20-21, ¿verdad? Y esa mezcla hace que mole. Alfon, ¿qué pasa? Es que acabo de ver. Alfon, el que está ya al fondo, que es Concept, es de los más jovencitos de la empresa. Y, y creo que surgen ideas frescas que vienen de la gente, más toda la experiencia de gente que lleva muchos años. Y mola lo que surge muchas veces. Sí. Yo he vivido alguna reunión con diseño en la cual tenemos el documento en cuanto a level design, tenemos el documento abierto y de proponer algo y cambiarlo al momento. Y yo creo que por eso también han fluido mucho las cosas y ha quedado un juego tan rico con tanto detalle. Porque fluyen las ideas y se añaden al momento, se cambia al momento. Es decir que es un juego muy artesano, ¿vale?
Es muy, muy artesano. Todo está hecho muy a mano. O sea, no lo destacamos por em, ser el último juego que innova en los gráficos, por así decirlo. Pero creo que la competencia grande que siempre ha tenido Mercury es el arte y que el arte es eterno, o sea, va a quedarse para la posteridad y no depende de las tecnologías. Y yo creo que, joder, este juego tiene mucha creatividad y tiene las cosas muy pensadas y está todo al detalle. Si os cogéis el juego, eh, yo le digo que es un juego de slow cooking, ¿vale? Cuando lo coges con las manos el mando, prepárate porque el juego es exigente. El juego eh, requiere de un tiempo para que progreses, para que aprendas, para que te enamores de los personajes, para que te enamores de los entornos. Pero tienes que estar un tiempo, ¿vale? Tienes que estar tranquilo con él. Es sobre todo en los tiempos que corren, que es jodido, algo así, porque lo queremos todo rápido, súper espectacular en los 10 primeros minutos, ¿vale? Entonces, es un juego que ya te digo que con el tiempo va a ganar y la gente lo va a poner en su sitio porque creo que es un buen juego. Y, y ya te digo que ha sido un juego hecho con mucho arte, con mucho mimo y mucho trabajo. De pensar absolutamente todo, eh, el por qué se hacen las cosas, ¿vale? El por qué de esta villa tiene esta forma o lo que tiene colgado el personaje aquí tiene un sentido, ¿vale? No es un juego sin sentido. En algunos mapas, como puede ser el primer fuerte grande, que es el Fuerte Escarlata, pensamos hasta dónde estaba la cocina, las habitaciones, la zona de almacenaje. Pensamos todo, lo cual no realmente no hace falta, pero es que montamos un environment de storytelling de hasta ese nivel de que tenga sentido incluso en cuanto a cómo hacía la vida allí la gente en cada escenario. Entonces hasta ese nivel de detalle hemos llegado. Y a veces decir, hace falta tanto detalle. Así hace falta. Pero sí, yo creo que el resultado... Yo creo que es muy bueno. el jugador medio alto, sí que es ese tipo de cosas sí que lo valora. El jugador que lo coge y lo prueba y bueno, pues no le va a dar, pues bueno. Pero sí es un juego de, ya te digo, de siéntate y disfruta de la aventura. Siéntate que te vamos a contar como antiguamente, que te queda a ver una película hasta el final. Eh, Hay cositas ahí, mira. Bien, bien. Eh, por eso digo que Esta es de mi zona favorita. el juego, por alguna razón, a la gente le hace clic a la hora o a las 2 horas. ¿Vale? Porque nos tildan de que es un juego Dark Souls, pero no es un juego Dark Souls. ¿Vale? Y eso se ve cuando, ya te digo, cuando juegas 1 o 2 horas, entiendes qué juego es, qué tipo de juego. Y sobre todo porque Miyazaki ha hecho mucho daño en la industria. Y vamos con la mentalidad de va a ser este tipo de juego. Y la gente se frustra porque no es. O sea, se cree que va a jugar rápido y va a rodar y va a tener bosses increíbles cada 2 minutos. Y no es así, es otra cosa diferente. Y, y, y ya te digo que coge el mando y ponte a jugar durante 1 o 2 horitas y verás qué tipo de juego es. Y eso es una cosa diferente. ¿Vale? Sergio, ¿esto es como tu reel? Hostia. Sí, sí. Al final tiene Mi cabeza. tiene un diseño muy delicado de todas las capas que tiene el juego. Y al final vas descubriendo, a medida que vas jugando, todas las capas que tiene. Y llevas a lo mejor 5 horas de juego y dices, que también tiene esto. Sigue jugando y tiene más cosas y más cosas. Y es que nunca te quedas sin cosas que hacer. Que al final son unas 80 horas de juego, más o menos. O depende de lo bueno y lo malo que sea. La media es unas 60 horas. El Revenant se la pasó en 37, ¿eh? Bueno, pero ese... Nada, unas 60 horitas. Depende si eres muy coleccionable. Sí, perdón, si eres un coleccionista o no eres coleccionista. Es un juego de hacer colecciones. Si os gusta hacer colección, si sois completistas, eh, os va a gustar bastante. Ya os lo digo porque hay muchas cosas que son para coleccionar. ¿Y por ahí tenéis más preguntas?
como el tercer tipo, cuando es el momento como de tío, que estás generando estas normas de los ideas. Si realmente es un poco la masa abriendo el modelador y hacer un apoyo, ¿no? Pues le claramente ya un previetis. Vale, este del mundo, por las reglas. Se hace mucha batería de concept, mucho. Y se van haciendo pruebas de modelado también en la parte técnica de cuántos polígonos va a tener los personajes. Ahí es cuando se hacen pruebas de esos. Pero no se hace el arte final. O al principio no se hace. Debería, pero es muy difícil. Porque piensa. El personaje ha dado muchas vueltas. Durante 4 años. Siempre. Cada año que pasa, siempre dices, pues se puede mejorar un poquito más. Entonces, en la primera fase es más técnica de cómo podemos plantear para más adelante, cómo plantear las armas, ¿vale? Las armas, que no lo he dicho porque tiene un detalle, es que, por ejemplo, está a tan profundidad que tiene también el diseño de el aspecto de que se va mellando. Tiene fases de mellado las armas, dependiendo de por qué se rompen las armas. Eh, pues esas cosas son las que se van planteando si son o no son factibles a lo largo de pues las tropecientas armas que un diseño tiene pensado que se quieren hacer, ¿vale? Ese tipo de números se hacen. En la parte de conce, ya te digo, es batería y batería y batería, sobre todo de propuestas como la de la Red Kit, que es esta de aquí. Bueno, la anterior, el conce que estaba a la izquierda del todo, que era como el más artístico, el más bonito, pues ese tipo de ambientes diferentes, ¿vale? Eso es lo que se va haciendo y aportando. Y el diseño tiene ideas de por dónde podría pasar el personaje, pero ahí en esa fase de exploración es donde la creatividad explota en concept. Ujú. También es un poco ping-pong de departamentos. O sea, sí que es verdad que originalmente todo empieza con un documento de diseño, con las ideas de Henry, luego se tira batería de concepts, de mood, de exploración, y luego también ahí con eso Mapas va haciendo blockings. Y van haciendo blocking, van montando blockings, muchas veces intentan como cuadrar el tiro de cámara del concept, ¿no? Creo que eso lo hacíais. Y luego ya en base a esos blockings también nosotros los cogemos para compos o para referencias de, vale, esto está así ya en el level design, pintamos sobre eso. Y es como un poco ping-pong. Algo que hemos intentado desde Enviro cuidar bastante es la perspectiva de cada concept, intentar meterla alguna vez, o sea, de alguna manera en la primera vez que ves el escenario. Por ejemplo, esta perspectiva, hay concepts que el primero que se hizo era prácticamente esta perspectiva, quisimos mantener la perspectiva, de alguna manera como para honrar esos concepts y como para también querer transmitir lo que quería transmitir desde un principio ese concept. Y eso es algo que está presente en todo el juego. Al final tienes elementos que te bloquean la vista y llega un momento que te abre la vista y ya ves directamente. Y prácticamente puedes hacer un par a par con el concept. Y luego también fluía mucho la comunicación en el sentido de cuando nos comunicaban cómo iba a ser una zona, yo iba directamente a concept y preguntaba, oye, ¿qué tenéis pensado para esta zona? Intentábamos como, porque a veces queríamos adelantar el trabajo y empezar a desarrollar ambas cosas a la vez. Intentamos que el diseño de niveles fuera fluido de tal manera que luego pudiéramos adaptarlo para lo que venía de dirección de arte. Sí que es verdad que en ese sentido ha estado bastante guay como tener muy claras las reglas de cada zona. Por ejemplo, en la Red Kill sabíamos que la estética era como de caza. Y hay un montón de trofeos y de adornos de jabalís, de águilas, de ciervos, y todo gira en torno a eso. De hecho, el boss de la zona tiene un casco que tiene unas astas de ciervo. El chiquillo, que es el hijo del boss, que vas haciendo una especie de misión de escolta, pues en su habitación hay como otras astas enormes que son como un juguete que tiene. Tiene mucho de la naturaleza que le rodea. El rollo ahí es madera, caza, y está como muy claro. Entonces, nosotros empezamos a hacer un montón de concepts de mood y luego ya callouts de detalle, pero yo recuerdo que en esa zona Mapas ha tomado un montón de libertades y había veces que yo estaba jugando y decía, ostras, ¿y he grabado este de la pared? ¿Esto quién lo ha diseñado? Esto no, esto viene de Mapas. Hostia, pues encaja bastante bien. Fuera de grabado aquel de madera que era como un pulpo. Al final intentamos utilizar la base de concept y empezar a desarrollar
el lenguaje del escenario a partir de las pautas que nos dan desde los concepts. Al final no tienen que ser un calco, lo que hagamos en otros departamentos de lo que es lo que viene de concept art, sino utilizarlo como el lenguaje inicial a partir del cual nosotros desarrollamos. Por eso digo que cuanto más detalle le deis a los bocetos iniciales, perdón, los de detalle, más va a aportar a la libre interpretación de nuevos objetos para mapas. Algo que valoraba bastante era cuando dabais como pautas de level design, de hacéis el concept de algún enviro y marcabais por dónde podría ir el personaje. Ese tipo de cosas ayudan bastante, porque se apoya bastante en lo que es la navegación de personaje en el arte. Entonces, cuanto más detalle le deis al resto de departamentos, mejor, porque nunca van a saber qué es lo que estáis pensando. Entonces, si lo plasmáis es muchísimo mejor. Sí, sí que es verdad que luego el level design viene de diseño y de mapas. Pero nosotros en muchos concepts, yo me acuerdo de muchos dioramas de Moi o cosas que hacía yo que decía, bueno, voy a poner aquí un hueco por donde puede caer el personaje y aquí voy a dibujar un cofre escondido detrás de un árbol y bueno, sí, no sé si lo harán así, pero por lo menos inspira, ¿no? Que se vea mucha navegabilidad en los concepts, como caminos, alturas, etcétera. Y luego eso como que les inspira más a los de mapas. Sí, al final en mapas en este proyecto no es lo que se suele hacer, pero algunas personas hemos tenido un perfil híbrido de enviro y level design a la vez. Eso tiene sus desventajas, pero en cuanto a las ventajas es que nos ha permitido hacer un mapa muy extenso en menor tiempo. Tiene también sus desventajas, pero yo creo que eso también nos ha permitido crear secretos a la que estábamos desarrollando el escenario, crear a la vez secretos y proponer cosas a dirección también del proyecto. Siguiente pregunta. Por aquí. Luego voy contigo. Empezó a hacer ese proyecto. En general, soy que se concentraron cada uno en un aspecto como personajes. Pyro, Props, Osito, quiero un poco de todo. Se puede saber. ¿Cuánta gente hubo en Concept? David, Isa, Moi, Alfonso, André, ¿Tú? yo, Julián, Alex. Y yo. 9. En Concept 9. Bueno, y Nacho también. Nacho hizo de los maps. Sí, Bene también hizo. Pasa que va variando. Claro, durante 4 años os han ido yendo Que pongamos de media 6, por así decirlo. simultáneos. Claro, es que ha ido gente viniendo, gente yendo. Simultáneos. Se ha movido mucha gente. Intentamos ser generalistas en la parte de concept, pero es verdad que esto para la vida en general, cuando haces algo bien, la cagaste, porque te van a mandar siempre eso para toda la vida. Entonces, en cuanto ves que alguien funciona en personajes, pues se lo vas a dar. Alfonso, que está ahí al fondo, se le da muy bien los personajes, ¿vale? Pero ha hecho cosas de entorno, ¿vale? Porque piden algo, por ejemplo, corriendo que hay que hacerlo, no hay personas, pues se hace. Yo creo que props al final le caen a todo el mundo. Porque hay muchísimo que hacer, siempre. Y luego hay algunos que nos centramos más en enviro, otros más en personajes. Pero en este proyecto ha sido bastante flexible, Arturo. O sea, yo, por ejemplo, he hecho más enviro y props, pero le pedí algún personaje porque me apetecía y he hecho 2 o 3. O sea que ha habido así cierta flexibilidad en ese sentido. Otro de los retos en el proyecto, claro, yo tenía un gran reto que era la primera vez que me ponía los mandos de dirección de arte. Yo siempre he sido concept de todos los proyectos que habéis visto. Pero claro, aquí entra el gestionar gente. Y eso es lo más difícil. Os lo aseguro. Pero creo que lo he llevado bien. Creo que la gente está contenta. Pero también es por el hecho de dar esa libertad de escuchar a la gente. Cuando tiene una preocupación, pues se la escucha. Y si tiene una petición como que, oye, que estoy ahí hasta la nariz de hacer entornos. Quiero hacer un personaje. Pues si encaja y puedo, haré lo posible. Porque al final el buen ambiente hace que la gente sea más productiva y es así, más creativa. Y más nosotros que los artistas somos muy sensibles, ¿vale? Y siempre he querido tener un buen ambiente de trabajo que se ha conseguido. Al final se ha conseguido de puta madre, la verdad. Sí, no. O sea, también en este proyecto teníamos bastante margen de tiempo.
en general. O sea, ha habido fases más apretadas y menos apretadas, pero bueno, a ver, nosotros más que vosotros. Sí, sí, de luego. Pero sí, no sé, yo particularmente cuando estoy demasiado tiempo con el mismo tipo de tarea me acabo cansando. Y eso ha estado guay porque íbamos cambiando bastante en el proyecto. ¿Ya? Y quería te tocar todo me queda. Que mirando sobre pasne con una capita. Yo. Puse. O. Espacio de 11. 13. Quería preguntar. ¿Cuántos de poten papás tienen también en la edad? 13. No, y la mitad de 13. En el coto poco saco. Sotos moco pat. Atis pro y. As. 13. Y para subir. Apas. Pues mira, va a contestar a dos y luego me toca. Y luego me hace la réplica Sergio. A ver, realmente depende, por lo menos en este proyecto. Espera, déjame, hago una introducción. Ahora de todo, vale. Yo soy old school, muy old school, yo soy de dibujo, ¿vale? Y a mí siempre me ha costado introducir la parte más de 3D, porque mata un poco la creatividad del trazo de muchas cosas, ¿vale? Pero es verdad que ayuda mucho a muchos procesos para crear iluminaciones y volumen, ¿vale? Que puedas luego pintar encima, ¿de acuerdo? Entonces, al final se introdujo y sí, claro, la mayoría de los conceptos, sobre todo en entornos, ¿eh? En personajes no. Personajes seguimos haciéndolo a línea, a huevo. Pero en entornos sí que introdujimos. ¿Vale? No, yo quería decir que lo bueno que ha tenido este proyecto es que Arturo nos ha dejado libertad para hacer como nos diera la gana los concepts. O sea, mientras el concept esté bien y esté a tiempo y esté chulo, da igual en este caso si has usado 3D, si has usado Photogaz y has pintado por encima, si lo has dibujado todo. Y el 3D lo hemos usado bastante en concepts de Enviro, en los que hacía falta. O sea, ha habido algunos que son así más orgánicos o que son más de exploración, que no tienen 3D. Pero en muchos donde hay arquitectura, de la fortaleza, del Palacio de la Reina, de salas donde hay, pues eso, un montón de elementos arquitectónicos donde te tienes que estar peleando con la perspectiva, hemos usado 3D a cholón. Y nos lo agradecen los de mapas porque muchas veces nos llegaban los documentos de diseño, yo qué sé, yo he tenido tareas de diseña esta sala o diseña esta zona del mapa y te viene como el layout de diseño. Y es que cogíamos y lo montábamos en un blocking guarro en Blender, que luego si acaso le metíamos texturas o le dábamos iluminación o lo acabábamos más para luego sacar un render y pintar encima. Y cuando solo lo teníamos y presentábamos el concept y el concept se aprobaba, siempre llegaba el mensajito de Sergio por el máter: oye, ¿habéis utilizado 3D para este? Sí, va, me pasáis el Blender, tal. Y muchas veces cuando eso sucedía, pues igual, no sé, los siguientes meses después de haber aprobado el concept, estaban tal cual nuestro 3D guarro metido en el motor, ya como blocking. En vez de hacer ellos el blocking, cogían nuestro 3D y lo metían ahí. El trapicheo que había era demencial. Sí. Era... Yo me acuerdo de algo. Oye, ¿tienes 3D de este? Este lo he hecho dibujando, aquí no hay 3D. Te debo de cervezas, no se sabe. Sí. Sí, luego también, yo recuerdo alguna anécdota graciosa, creo que fue la sala una sala del palacio de estas, que usé un 3D, pero es un 3D malísimo, rollo fakeando la perspectiva a muerte, poniendo como cosas en primer plano, y como en vez de, digamos, colocarlo todo con sentido arquitectónico, sino jugando con el tiro de cámara y haciendo cosas más pequeñas, más grandes, como fakeando el extremo, y me pidió el 3D y le dije: a ver, tengo un 3D, pero yo no te va a servir. Y bueno, en ese caso no te sirvió, pero en otros muchos sí. Al final me remito a una profesora de programación que tuve en la carrera que decía que si algo ya está hecho, úsalo. Y eso hacíamos. Realmente el tiempo es dinero, entonces muchas veces quieres tener lo mayor posible lo antes posible. Y si ya estaba una base de 3D hecha, al final le tirábamos de ello. A ver, es decir, para plantear en placeholder, sí, pero no es arte final. No es final. ¿Vale? Eso luego ya tiene que pasar por modelado de mapas o del departamento de 3D para hacer los finales. Pero sí para una primera
interacción para ver cómo se maneja el personaje y si funciona la exploración para diseño, pues claro, como no vas a aprovechar si ya está el trabajo hecho. Y si quiere eso, pues tiras, claro. Tengo una anécdota justo con Ado, te acordarás. Una de las escenarios finales del juego nos llegó como muy a última hora el guión de esa zona y empezamos a trabajar en paralelo, la librería. Ah, cierto. Empezamos a trabajar en paralelo con los documentos de level design que venía de dirección de narrativa y yo terminé el blocking por mi parte y Ado terminó el concept por su parte a la vez y le dije, oye, pásame el 3D. Además, en esa zona fue muy guay porque creo que Arturo estaba de vacaciones, tenía la tarea de hazte la sala esta entera y dije, pues me apetece practicar Blender y me hice todos los props, me los hice en 3D. De hecho, la lámina que subí, que está probada, no le pinté nada por encima. Fue en render y dije, bueno, ya está. Me apetece pintar. Y te pasé el kit base entero, además lo hice todo modular en Blender. Lo mejor de todo es que fui a incorporarlo a lo que es la escena de juego y es que estaba prácticamente 1-1. Era clavado ambos y lo hicimos en paralelo realmente. Y luego al final todo lo que modelaste fue directamente a los kits y luego eso ya pues en la persona que hace los props lo hizo la base bien desde cero, pero el blocking del escenario prácticamente era resulta bastante fiel a lo que ha resultado ser. Está guay esa manera de trabajar porque tú a la hora de modelarlo en 3D y de rolearte la zona, ya sabiendo, si te adelantas y sabes que eso va a ser modular porque tienen que, a lo mejor tú te haces, a lo mejor el tiro de cámaras de una sala, pero a lo mejor esa torre que estás diseñando tiene 7 pisos y todos tienen que ser igual. Entonces está bastante guay porque tú te lo puedes plantear a nivel modular y lo modelas ya de manera modular pensando en que eso va a encajar y lo vas encajando tú y eso es como se hace al final. Va todo por módulos para aprovechar. Voy a tener que ir de vacaciones más veces sentándose. Estuvo guay. Eso fue verano 2022, creo que no, 2023. Luego hay otros ejemplos en los cuales no existe un concept de la zona. Nosotros simplemente por necesidades de peleas, de cinemáticas, pues nosotros directamente, o que a lo mejor la zona no es tan importante, nosotros tiramos con libertad dentro de lo que es el lenguaje de cada zona y esa zona, por lo que sea, empieza a adquirir más relevancia y se acaba haciendo un concept de la zona. Me acuerdo, por ejemplo, de Necro, de uno de los puentes, que teníamos un puente normalito y me acuerdo que te pasé la escena de Blender nuestra y tú esculpiste por encima y lo hiciste tuyo también. Lo esculpió Moy y luego yo hice un overpaint Vale. con vuestro blocking. Que no me metisteis la hiedra al final, ¿eh? La hiedra esa. A veces... Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Por ahí? Sí. Muchas gracias. Hay que intentar. Again, el gran miso. O sea, es que, por ejemplo, una vez que si dando y se me ya te va y va. Pero que solo tengo más en lo de en el botero. En esa situación, si los papeles no completan que dicen tal, no puede tener o seguir imaginar cómo debía ser ese o ese momento que te multiplica. Bueno, en realidad es un acuerdo que tienes tú con el concept. Háblalo con el concept. Si él te da permiso para interpretar, pues interpreta. Si tienes la capacidad y tienes los fundamentos artísticos a interpretar. Otra cosa que le preguntes es qué te habías imaginado aquí. Pues él te puede ayudar. ¿Que no hablas con él? Pues interpreta, es que es así. Bueno, los modeladores te lo pueden decir. A mí lo que me gusta y siempre hago, cuando me llega un concept art de alguna área o lo que sea, siempre voy a la persona que ha realizado ese concept y digo, oye, ¿qué ideas tienes? La intención es. Sobre todo la intención, porque al final lo que quieres es leer la mente de la otra persona. El concept está muy bien, pero también quieres saber que te lo explique a voz y al menos entender mejor la zona, porque es que al final puedes sacar ahí
como piececitas, como keys de cómo llevarlo a otras áreas. Me acuerdo, por ejemplo, el Swamp, que creo que fuiste tú que me comentaste la idea que tenéis de la estética forjadora. Y luego eso, pues a partir de ahí lo empezamos a llevar al resto de la zona donde no había concepts. Al final son keyarts. Entonces, utilizas eso como una pequeña semilla y a partir de ahí va creciendo. En caso de duda, pregunta al concept o a la dirección de arte. Comunicación es la clave. Sí. Pero si tienes fundamentos artísticos como modelador, mucho mejor. Porque entonces podrás resolver las cosas. Por ti mismo, me refiero. ¿Qué discusión hay? La clave es qué queremos hacer. O qué es lo que vamos a hacer. Y qué intención tiene y cómo se va a trasladar al juego y qué importancia tiene. Porque hay cosas que tienen más importancia y otras que no. No vas a discutir con esa roca que hay ahí chiquitilla. Pero sí vas a discutir con esta pedazo de puerta que tienes que buscar la llave y tiene que ser muy característica, por ejemplo. ¿Vale? Hay que saber qué peleas te tienes que meter, por así decirlo. ¿Vale? Claro, ayudaría porque supervisaría todo ese proceso. Sí, por supuesto. Pero si no hay, pues es ponerlos en común entre esas dos personas por el bien del proyecto. Al final es un tira y afloja. Hay más con diseño y arte, ¿vale? Pero ya veo que hay entre artistas. Pero lo importante es intentar dejar los egos a un lado muchas veces y intentar recoger la mejor opción para el proyecto, porque al final lo que importa es acabar. Lo mejor de este proyecto que está detrás es que está acabado. No se ha cancelado, ni se ha quedado a medias, ni se ha guardado en un cajón. Es que está fuera en la calle y vosotros lo podéis disfrutar. Eso es lo más importante. Det måtte være det respiro que de todo. Y de todo ahí, que de paida. ¿Una imagen de? Ah, sí. Como un key art, ¿no? ¿O ¿Te refieres? Mm. A ver, es que, claro, es que yo creo que todo lo que no se explica en un concept al final se lo va a inventar el que modela. Claro. Y ahí viene el tema de la comunicación. O sea, si tú un concept planteas un key art y luego planteas un set de módulos, un montón de callouts de vistas, pues el que lo haga no tiene dudas. Pero si es algo así como pictórico, algo de mood o un personaje, a lo mejor solamente es un 3/4, pues la back view se la tiene que inventar el modelador, a menos que lo hablen y que extrapole. Entonces ahí ya depende también de las nociones artísticas del modelador o de la confianza que se tenga en ese modelador. Yo recuerdo una estatua que hice, un concepto, un prop de una estatua que solamente la hice por delante, que la hizo Estefanía, y le dije, oye, te he puesto como la ropa, y era una especie de novicio que estaba como vestido con una ropa, y le dije, te he puesto la ropa como separada como en partes, ¿hace falta que te haga la back view? O ya con esto dice, no, ya sé hacerlo yo, y lo hizo ella, y solo le presenté una vista frontal. Entonces ahí un poco, pues eso, depende. Pero hay una comunicación, estás detrás, o estoy yo o está él, diciendo esto así, esto así. También porque hasta cositas por mí que ahora no capitas en metas o satitas de sobre todo para mí. Para minimizar que el concept sea lo más detallado posible y des todas las instrucciones posibles. Y luego al final que yo defiendo siempre la posición de que los conceptos tienen que ser presentados. En el sentido de que a lo mejor, doy un ejemplo, del Palacio de la Reina, las rocas de fuera, o sea, lo que es los ladrillos de fuera tienen una tonalidad y en el interior hay otra tonalidad. Eso si no se explica, en Byro, por ejemplo, no lo vamos a llegar a ver. Entonces, por eso yo creo que también, aparte de detallarlo todo lo que sea en el concept, es ir a la persona que lo ha hecho y que te explique qué es lo que piensa que es la clave de esa pieza. Gracias. ¿Cómo no te de o que
por ejemplo, lo que yo aquí y a partir de lo que yo, va que toda la ley, ¿cómo haré capítulo? Buena pregunta. Mercury es muy orgánica en ese aspecto. Sí hay un director de proyecto que lo tiene muy claro, ¿vale? Y intenta darnos esa información tanto a mí como al lead de 3D, el lead de música, perdón, el de sonido, el de VFX y el de mapas. El flujo, pues en realidad, ya te digo, es bastante orgánico. Es ir sacando esas propuestas que él tiene y si hay algo mejor que se puede plantear, pues se le plantea y se le convence. Ya te digo, muchas veces se tira y afloja con ellos para realmente conseguir lo que se quiere de esos 4 pilares que estaban claros desde el principio, súper claros, ¿vale? Puede ser un bosque más verde o menos verde, ¿vale? Ahí se puede divagar, pero que esos pilares nunca caigan, porque en cuanto falle uno de ellos, empiezan a haber bastantes problemas. Esto lo veo yo porque yo soy profesor en la universidad, y lo veo en alumnos. Cuando fallan esos pilares, empieza a haber problemas en el propio juego y en las relaciones humanas, en las relaciones entre las personas, porque se cree que cada uno eh, eh, tiene un pilar más importante que el otro y se olvidan del que es el que han propuesto desde el principio. Y entonces se empieza a descomponer. Entonces, creo que teniendo eso en cuenta, creo que va todo más rodado. Luego ya es más gestión de, pues, personal con tu equipo hacia abajo y el equipo hacia arriba. Al final, quien más comemos somos los leads, porque tenemos que hablar con los de arriba y que hablar con los de abajo. Al final. Pero lo más importante en un proyecto tan grande como este durante 4 años es la motivación, que es otro punto. Y creo que la clave, que es de las cosas más complicadas, ¿eh? Pero creo que la clave es ver que luego el resultado de todo el trabajo que has estado haciendo, ¿vale? Llega a un fin que es positivo, que ves que resultó, que está funcionando. Todo lo que te habías pensado. Pero claro, hay que tener mucha paciencia porque pasan muchos años hasta que ves un producto como este tan acabado, ¿vale? Y en este en concreto, hasta el último año no se ha visto arte final como tal. O sea, hemos hecho mucha producción durante muchos años, pero hasta el último año, pues no hemos visto pues buena iluminación, buenos materiales, etcétera. Y ya le metes las voces de los actores, le metes la música, que eso ayuda mucho. Es como que todo se va recolocando de todo el desorden, ¿vale? Y hace que, bueno, pues motive, porque eso motiva, claro que motiva. Lo duro es durante ese proceso. Cada lead de cada departamento tiene que ir motivando de que no os preocupéis, que esto va a salir bien, que ya veréis que va a quedar bien, que va a quedar bonito. Ese es un poco lo más complicado de un lead en cada departamento. Tener esa motivación en cada persona. Lo que pasa es que cada persona es un mundo y tiene sus exigencias independientes. Eso es lo más complicado. Y también decir que, por ejemplo, yo como director de arte, eh, una de las cosas que me ha venido muy bien es aprender, pues cuando somos chiquititos nos enseñan a tratar, esto es educación, ¿vale? A tratar como te gustaría que te trataran. Bien. Yo que soy padre, es lo que me toca ahora, ¿vale? Con las niñas pequeñicas. Pero cuando eres mayor, aprendes a que deberías tratar como le gustaría que le tratara, como le gustaría que a esa persona le tratase. Y eso es lo más complicado, porque no una persona que es como muy alegre, a otra que es como mucho más tranquila. Si tú lo hablas como te gustaría que te hablaran a ti, igual a la otra persona no le encaja y se entierra o se lo puede tomar a mal. Entonces, ese ejercicio que lo hice muy al principio del proyecto me vino muy bien para gestionar a gente. Aprender es un dolor, también te digo, porque somos muchas personas y tienes que aprender cómo es cada uno y adaptarte a cada persona. Pero bueno, es porque nos toca, nos pagan por ello, al final. Así que
No sé si queréis decir algo. Bueno, yo agradecer a Arturo que haya hecho eso. Porque nosotros quiero decir, el desarrollo ha sido largo y ha habido muchas fases. Y yo recuerdo una época que estaba súper rayado y me fui a hablar con él a una sala y como que nos entendimos y a partir de ahí ya como que todo fluyó mucho mejor. Y yo sé que eso también lo ha hecho Arturo con más compañeros porque, pues bueno, de repente uno está que no le aprueban las tareas o que no le sale o que no le mola o que no entiende y te empiezas a rayar, te empiezas a quemar y eso Arturo lo ha visto bastante rápido con varios de nosotros y como que nos llevaba a una sala y dije, ¿qué te pasa? ¿Estás rayado? ¿Que no te ha salido esto? Y eso ayuda bastante. Eh, Porque al final, pues bueno, eso, al final es que el concept, el arte, para nosotros, o por lo menos para mí, en general los artistas, lo extiendo, es algo muy personal. O sea, yo sentía que era trabajo, pero siempre lo he sentido muy personal porque pensaba, buah, es que esto luego lo publicaré, será mi portfolio. Además, me molaba un montón la estética del juego, entonces cada tarea me la tomaba como algo mío. Que pues no es demasiado profesional eso, por un lado, porque al final también hace falta cierta distancia con las tareas, porque son tareas. Pero por otro lado también como que le imprime esa motivación e ilusión de, pues yo qué sé, meterle detalle, de quedarte ahí horas con una tarea para sacarla bien. Entonces, bueno, el papel del director de arte, como ha dicho Arturo, yo creo que es fundamental eso, de ir viendo a la gente cómo está, si alguien está rayado, si está atascado. Uy, a este lo tengo 3 meses haciendo pros, voy a mandarle otra cosa porque no puede más. O este quiere hacer más personajes y venga, pues le mando a este personaje, tal, y así. Al final, en un proyecto, siempre lo he visto, que una manzana podrida te vuelve más podrido al resto, pero una positiva, ¿vale? Una sana al resto. Y es así. Y yo siempre he querido desde el principio tener un muy buen ambiente dentro de mis posibilidades, ¿vale? Con la gente que te he tenido, porque al final lo que importa es el valor del artista en un proyecto así, o no solo de artista, de cualquier desarrollador, de cualquier persona que esté trabajando. Y al final estos juegos durante tantos años lo hacen las personas. O sea, así. O sea, el que está más abajo también tiene un valor porque está sacando tarea, por así decirlo. Y yo lo que no quiero es que la gente se me vaya. Entonces, la motivación viene de ver ese producto bien acabado y que la empresa te cuide. Ya está, son dos cosas muy básicas. ¿Vale? Así que he hecho lo posible. Lo mejor posible. También hay como hay que saber diferenciar las fases del proyecto según las emociones que se van teniendo. Y yo creo que es importante el saber identificarlo en cada momento. Al final, en un principio de desarrollo, estás motivado, pero luego llega la frustración y la desmotivación y el vértigo de, hostia, tenemos una deadline y esto está así. Y ahí es cuando más hay que apretar y más hay que motivarse y es cuando realmente la gente está más frustrada, tiene más vértigo. Entonces yo creo que dentro de las tareas de un líder de cualquier departamento es saber identificar esos sentimientos en cada persona e intentar motivarles para que, primero, que identifiquen en qué fase del proyecto están e ir desarrollando y decir, vale, pues para poder solucionar esto, pues tienes que hacer así. Entonces, es que realmente la fase de un proyecto se puede diferenciar por sentimientos. O sea, el año pasado era vértigo. Pues sí, pero en cada final de proyectos, vértigo. Pero luego llegan ciertas cosas que van pasando durante el desarrollo, que yo lo llamo los brotes verdes. Que es decir, hostias, esto mola. Esto ya se ve como un juego. Porque durante un desarrollo... Y cuando ves cuando ves sobre todo el trabajo de otra persona, ya como producto final, que tú no lo has estado viendo y lo ves implementando el juego, eso es lo que más motiva. O sea, si yo de repente veo una iluminación que ya empieza a ser bonita y final es como, joder, ahora sí. Y algo que en general en todos los desarrollos falta es, pues siempre hay mucho feedback constructivo de lo negativo, vamos a mejorarlo, pero también hay que señalar lo que va saliendo bien. Porque muchas veces nos fijamos en lo negativo y yo creo que también está muy bien oye, esto está muy bien, vamos a intentar seguir esta línea. Que eso yo creo que pocas veces se señala. ¿Verdad? Que cuando algo está bien hecho, yo me he ido. Yo me he ido a mapas y he dicho, ¿quién ha hecho esto?
fenomenal, de puta madre, está fenomenal. Vamos con ello. Eso le da un chute, Sí, sí, sí. flipas. Porque esa persona estaba súper obcecada en una tarea y en una cosa y no ve más, porque no ve más. Pero que venga alguien exterior a que le digan que está bien en su trabajo, ya ves. Yo tenía el caso de un chico de mi departamento que estaba súper desmotivado. Y dice, este envairo no me está gustando cómo queda y tal. Y digo, tío, ¿te puedes creer que ayer hablé con Enric y me dijo que era la parte que mejor se veía el juego? Y es que al final, cuando tú estás en una tarea mucho tiempo, no llegas a ver con perspectiva el nivel de calidad que tiene. Y al final tienes que verlo con perspectiva y que otra persona que a lo mejor no está tan encima de lo que estás haciendo te diga algo positivo, puede afectar de forma muy, muy buena en el desarrollo de cada persona. ¿Alguna pregunta más? Dime. Respecto al Don Cerati, cuando está, digamos, saturado de trabajo o que ya no sabe, digamos, sacar ideas, por así decirlo, ¿cuál es, digamos, o su fuente de inspiración? Sino en plan de, te apoyas en el equipo, pero claro, en el caso de que alguien esté trabajando en equipo, si no estás tú solo en un proyecto, ¿cómo se inspira? Solo en un proyecto. O sea, si estás con gente, la gente, eso está claro. O compañeros o tu lead te puede inspirar. Incluso gente de otros departamentos, pero sobre todo tus compañeros de mesa. Y si estás solo, pues los propios amigos, la familia o simplemente otros artistas. Que pues ahora vivimos en un mundo en el que está globalizado, está comunicado con absolutamente todo Dios. Entonces, poder inspirarte en otros artistas es una posibilidad, ¿sabes? Y a mí lo que me flipa es que vea una gente que he tenido como siempre de inspiración o los veneraba cuando era joven, poder hablar ahora con ellos, escribirles un mensaje y decir, oye, me flipa. Entonces, yo creo que puedes tirar por ahí. A ver, la inspiración te puede venir hasta una conversación de bar con un colega, te puede subir el ánimo, un libro que te hayas leído. Es que cada persona es diferente. Es complicado decirte. En equipo es más fácil. Digo, ¿estás atascado? Arturo, hazme un boceto. Es así. No sé si te hemos respondido. ¿Alguna más? Dime. Yo quería contar pues, porque se te va monitor de que se te exploran las diferentes tareas de forma paralela o se exige un poco de repetición. Es un poco lo que he comentado antes, que es muy orgánico. Va todo en paralelo. Incluso hay trozos de historia de guión que se van creando a la par de narrativo. ¿Vale? Hay como un hilo conductor de principio a fin, que eso está claro y no se puede tocar. Pero sí es muy orgánico, muy, muy orgánico. Va muy en paralelo. ¿Algún proceso en concreto? ¿Quieres preguntar? Mira, al principio lo que hacíamos era, cuando había un área nueva, lo dejaba por parejas. Cogía parejas, que eso retroalimenta mucho, y eh, les, les daba la tarea de esta zona y desarrollarla con mi supervisión. Sí, cuando es una tarea grande y es difícil, siempre mola más con un cuerpo. Y era fácil. Mola porque uno tira del otro Claro. y no te sientes solo, por ejemplo. Entonces, si tienes un equipo de 6 7 que es lo que éramos, pues sí podrías hacer ese tipo de equipo. Sobre todo en entornos, ¿eh? En personajes es más individual. Te haces un personaje. Pero si tienes que hacer una sala entera, pues por ejemplo, esta zona de aquí. Pues yo me dedico a hacer los props, ¿vale? Las sillas y yo voy maquetando, por ejemplo, yo qué sé, la sala. Y ha sido un poco así, realmente. No sé cuánto tiempo lo tenemos más.
¿Qué quiere decir? ¿Sí, no? No sé. ¿Hay alguna más? Ah, venga. O vamos allá. En el sentido de cuando estaban como estableciendo estos pilares fundamentales, como hacer una niña narrativa, prácticamente estuviste todo el tiempo como hablando con ellos. No, eso es diseño puro y duro. Ahí no me metí yo. Eso fue dirección de proyecto directamente de Enric, que le gusta tener las cosas bien atadas. Y esos pilares son suyos, directamente. Sí, la estética ya claro, lo iba planteando yo a la par. O sea, esos 4 pilares que yo te he enseñado, esos son de inicio, del briefing de inicio, cuando no hay nada. De queremos hacer algo así. Un poco por el hecho de que Mercury quería volver un poco a los inicios, de cuando quería contar historias, que le gustaba en su momento y le vino muy bien porque tuvo mucho éxito con trabajos de fantasía medieval, porque tuvo Castlevania mucho éxito, ¿vale? Y quería volver un poco a hacer lo que lo que mejor se le da. Eso es así. También muchos dicen que es el trabajo espiritual o el juego espiritual heredero del Blade, ¿vale? Del antiguo Blade, porque hay gente que ha trabajado. Enrique es uno de ellos, que ha trabajado en el proyecto en su momento Blade. No sé si le conocéis, como sois muy jovencicos, pero es un poco muchos dicen que es el precursor del Dark Souls, ¿vale? Yo estoy un poco cansado ya de escucharlo. Miyazaki hizo una cosa y Play en su momento hizo otra. Pasa que uno tuvo éxito tremendo y otro pues se quedó en agua de borrajas, el pobrecito. Pero se hizo muchas cosas innovadoras en ese aspecto y muchos de los dueños de la empresa que trabajaron en el proyecto, varios, pues se quedaron con esa espina de querer hacer algo un poco más grande y más acabado. Y de ahí que venga este proyecto. Y si hay alguno más, si no, pues nos vamos a tomar algo, ¿no? ¿Sí? La gente que es así un poco más... Gracias. Que la gente que es así más vergonzosa, que da miedo a hablar en público, ahora ya os podéis acercar y me preguntáis lo que queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.